El vestíbulo del banco rebosaba de clientes aquella mañana luminosa. La luz del sol entraba a raudales por los amplios ventanales, pintando destellos dorados sobre los suelos de mármol pulido. Hombres y mujeres de traje revisaban nerviosos sus teléfonos. Hojeaban papeles y miraban con impaciencia el reloj de la pared mientras esperaban su turno. En medio de aquel escenario impecable, entró un hombre que parecía no encajar en absoluto. Su nombre era el señor Harlon, un anciano alto, de rostro curtido y barba gris. Su ropa, gastada por los años de trabajo duro, contaba historias que pocos se atreverían a escuchar. La camisa a cuadros descolorida, los jeans rasgados y un viejo sombrero de paja que lo había protegido del sol abrasador lo hacían destacar como una figura extraña entre tanto lujo. Avanzaba despacio, sujetando con manos encallecidas una billetera de cuero desgastado. Su sola presencia provocaba miradas curiosas, incluso incómodas. No era la primera vez que entraba a un banco, pero el peso de esas miradas siempre le hacía desear desaparecer bajo tierra. Los clientes, elegantes en sus impecables trajes, lo observaban con una mezcla de compasión y juicio. Ni siquiera el personal parecía querer cruzar su mirada. Pero aquel día, el señor Harlon tenía un propósito sencillo: comprobar su saldo. Quería asegurarse de que todo estuviera en orden. Había trabajado toda su vida en silencio, sin presumir de sus logros ni mostrar señales de riqueza. Esa humildad, sin embargo, lo hacía constantemente subestimado. Mientras aguardaba en la fila, el gerente de la sucursal, Victor Morrow, salió de su oficina acristalada. Victor era todo lo contrario a Harlon: joven, atractivo, vestido con un traje azul oscuro y una corbata roja perfectamente anudada. Vivía de las apariencias y el poder, y hablaba con desdén hacia quienes consideraba insignificantes. Su risa resonó por el salón al descubrir al anciano esperando con su billetera. Le dio un codazo al cajero y murmuró algo que arrancó carcajadas. Luego, en voz alta para que todos escucharan, lanzó una burla que heló el ambiente. «Si es que tiene saldo, viejo, yo mismo le pago el doble». Las palabras cayeron como cuchillas. El murmullo cesó. Las cabezas giraron y las miradas se posaron sobre aquel hombre de sombrero de paja. El señor Harlon bajó la vista, cargando sobre los hombros una dignidad silenciosa. No respondió, no discutió. Estaba acostumbrado a las burlas, a ser juzgado por su apariencia. El dolor de ser considerado nada le era familiar, aunque nunca dejaba de doler. Lo que Víctor ignoraba, y todos en aquel lugar también, era que ese hombre no era un pobre desvalido. Era el verdadero dueño del banco, el director silencioso que había levantado su imperio ladrillo a ladrillo sin jamás presumirlo. El cajero lo llamó finalmente, aún con una sonrisa burlona tras la broma de Víctor. El anciano entregó su identificación y esperó con paciencia. El empleado tecleó con desgana. Pero de pronto su gesto cambió. La sonrisa desapareció. Sus ojos se abrieron con asombro. En la pantalla aparecía una cifra imposible de ignorar, una fortuna capaz de comprar el edificio entero varias veces. Titubeó, apenas logró decir: «Señor, su cuenta», pero se contuvo al notar la mirada de Víctor. El gerente, intrigado, avanzó entre risas: «Vamos, no me digas que de verdad tiene algo ahí dentro». Y sin esperar respuesta, arrebató el papel que imprimía la máquina. La risa se le congeló en el rostro. El color se le fue de la cara. Sus manos temblaron al ver aquella suma que borraba de golpe toda su arrogancia. El salón quedó en silencio absoluto. Los clientes cuchicheaban. Los empleados se miraban entre sí con desconcierto. El señor Harlon tomó el recibo con calma, lo dobló y lo guardó en su billetera. Entonces habló con una voz firme y serena, cargada de una verdad que nadie pudo ignorar. El verdadero saldo que llevamos no está en una cuenta bancaria, sino en cómo tratamos a los demás. Sus palabras retumbaron como un trueno en aquel ambiente inmóvil. Víctor sintió el pecho apretado, la vergüenza ardiendo en su rostro. La risa que antes le daba poder, ahora se le clavaba como un eco de humillación. La gente que lo admiraba lo miraba con desprecio, y sus propios empleados veían lo que en realidad era: un hombre que menospreciaba a los humildes y se inclinaba solo ante el dinero. Pero Harlon no había terminado. Antes de salir,
Giró levemente y se dirigió a todos con un tono cálido que llenó cada rincón. Yo crecí sin nada. Cada dólar que gané fue sudor, sacrificio y paciencia. Construí este banco no para crear arrogantes, sino para dar esperanza, para ayudar a que los trabajadores alcancen sus sueños, para recordar que el respeto debe ir siempre antes que la riqueza. Si ven a alguien cansado o gastado por la vida, recuerden que no saben nada de las tormentas que ha soportado. Trátenlo con la dignidad que ustedes mismos esperan. La sala quedó inmóvil. Hasta el tic-tac del reloj pareció detenerse. Una madre joven en la fila tenía lágrimas en los ojos. Un anciano en la esquina asintió con solemnidad, llevándose la mano al pecho. Por un instante, todos sintieron que el mundo se había detenido para escuchar aquella lección. Víctor permaneció petrificado, humillado ante todos. Su orgullo se derrumbaba y, por primera vez en años, se sintió pequeño, roto. Harlon salió despacio hacia la luz del día, dejando tras de sí un silencio más pesado que cualquier reprimenda. Esa misma tarde, los murmullos se extendieron como pólvora. Días después, la noticia llegó a lo más alto de la torre corporativa. En una reunión crucial, Harlon se presentó ya no con sombrero de paja, sino con un traje sencillo que reflejaba su humildad. Miró a Víctor no con rabia, sino con decepción, y le dijo: «El liderazgo no se mide por lo alto que hablas, sino por la bondad con la que tratas a la voz más pequeña en la sala». Víctor presentó su renuncia poco después, incapaz de cargar con la vergüenza. El personal empezó a ver su trabajo con otros ojos, y los clientes entraban al banco con un nuevo respeto, recordando la historia del anciano del sombrero de paja. El señor Harlon siguió viviendo como siempre, en silencio, con sencillez, prefiriendo la humildad antes que la grandeza. Para él, la riqueza nunca había sido la meta. Su tesoro era la dignidad. Con los años, aquel día se convirtió en una leyenda, no sobre un director oculto, sino sobre una verdad que suele olvidarse. Las apariencias engañan, pero el carácter nunca.